Empezamos la clase número 21 y el título es cómo tus pensamientos e ideas determinan tu calidad de vida. ¿Ok? Estos son temas elegidos por la comunidad en este caso de WhatsApp, y es un tema no menor porque finalmente todo parte, o gran parte de las cosas de nuestras ideas parte, ¿no es cierto?, de nuestros pensamientos. Por lo tanto, es fundamental conocer cómo se forman y cómo podemos gestionarlos de mejor forma o guiarlos hacia donde nosotros queremos llegar. Y la primera pregunta es, ¿cómo los pensamientos e ideas determinan tu calidad de vida? Se menciona que nuestros pensamientos y creencias forman la base de nuestras emociones y acciones, y la manera en que interpretamos el mundo y nuestras experiencias puede influir en nuestro entorno físico y mental. Esto es súper importante, la manera en que interpretamos el mundo. Vale decir que lo que vemos, lo que decimos, lo que escuchamos no es 100% real y se ve influenciado en este caso por una interpretación. ¿Ok? Ahora, eh, por ejemplo, estudios han demostrado que las personas con una perspectiva positiva sobre el envejecimiento viven en promedio 7,5 años más que aquellas con una visión negativa. ¿Ok? Y eso influye directamente en cómo estás gestionando tus pensamientos. ¿Ok? Y eso está demostrado a través de la ciencia y de estudios científicos. Más adelante les voy a mencionar qué tipo de estudios se han realizado con respecto a este tema. También, por otro lado, hay una frase muy particular que es de la PNL o programación neurolingüística, que dice que el mapa no es el territorio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que se relaciona mucho con lo que acabo de mencionar. El mapa es nuestra interpretación. ¿Ok? El territorio viene siendo, por ejemplo, el mundo en el que vivimos. ¿Ok? Y el mapa tiene ciertas influencias de acuerdo a lo que yo voy experimentando en la vida o lo que yo absorbí en mi niñez principalmente. ¿Ok? Entonces, mi mapa no tiene que ser igual a tu mapa, ni tu mapa debería ser igual a mi mapa. ¿Por qué? Porque todas las experiencias que vamos teniendo son distintas para cada uno de nosotros y nosotras, para todos y todas, inclusive los 8 billones de personas que somos ya prácticamente en el mundo. Entonces, eso pasa incluso con gemelas que puedan crecer prácticamente toda su vida juntos, hacen las mismas cosas, se visten de la misma forma, pero sus pensamientos no tienen que ser necesariamente los mismos, ¿ok? Por lo tanto, cada una y una tiene diferentes pensamientos e ideas, de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a tu signo, también puede ser a la energía, a la actitud y otros factores que influyen en esa área. Un segundo para volver a conectar. Perfecto, entonces, el poder de los pensamientos, dice acá, nos encontramos con un pensamiento positivo y también está el pensamiento negativo. Lamentablemente hoy en día, bueno, y a lo largo de mucho tiempo, eh, el poder del pensamiento negativo ha cobrado más fuerza que incluso que el pensamiento positivo. Muchas veces nosotros no queremos que ocurran cierto tipo de cosas por miedo a que eso pase y finalmente termina pasando. ¿Por qué razón? Porque de la misma forma en que le atribuyes esa fuerza a lo negativo, también se lo puedes atraer a lo
o llevar hacia lo positivo, ¿ok? Eso es energía. Eso también está dentro de las leyes, de los principios de la metafísica. Eh, Acá en el primer punto se menciona que pensar de manera positiva puede mejorar la salud mental, reducir el estrés y aumentar la longevidad. Las personas que practican el pensamiento positivo tienden a tener una visión más optimista de la vida y se recuperan más rápido de las adversidades. ¿Ok? Eso también influye, lo he hablado en otras clases o en otras presentaciones con respecto a eso. Y por último, Bárbara Fredrickson, una destacada psicóloga, ha investigado cómo las emociones positivas pueden ampliar nuestros pensamientos y acciones, ayudándonos a construir recursos duraderos, como habilidades y relaciones. Ahora, más específicamente, un estudio específico mostró que personas con una actitud positiva, después de un ataque cardíaco, por ejemplo, tenían un 30% más de probabilidades de sobrevivir los siguientes 8 años. Por lo tanto, tu actitud frente a la vida, tu actitud frente a los pensamientos, determina tu calidad de vida. Hay estudios científicos que lo respaldan y específicamente a través de la psicología positiva eh, o de la terapia cognitivo-conductual y también a través de la programación neurolingüística. Perfecto. Por otro lado, tenemos esta sección, esta parte que son los pensamientos negativos, el impacto que tienen las creencias limitantes en nuestra vida. Y dice que las creencias limitantes son aquellas que nos frenan y nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. ¿Ok? Esas son las creencias limitantes. Las creencias que nos impiden avanzar, salir de la zona de confort, crecer. Por lo tanto, es importante identificar y cambiar estas creencias para liberar nuestro potencial y mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, Roger Bannister, un atleta, rompió la barrera de correr una milla en menos de 4 minutos en 1954, o sea, prácticamente hace 70 años. Algo que se creía imposible, y una vez que él lo logró, después de ese logro, muchos otros corredores también lo lograron, demostrando cómo superar creencias limitantes puede liberar nuestro potencial. Basta con que lo haga una sola persona para que luego tú lo puedas realizar también y creer que es posible. De esa forma también ha ido evolucionando el mundo. Acá hay una pregunta que, bueno, la vamos a trabajar más adelante, pero es importante que también, si quieres, las puedes anotar y trabajar eh, de forma independiente, que es cómo identificas tus creencias limitantes, ¿ok? Es una pregunta bastante interesante para saber qué metodologías utilizas o cómo sabes que tienes una creencia limitante. Con respecto a la evidencia científica, y esto es importante porque acá está el respaldo, ¿no es cierto?, de toda esta información. Dice que estudios han demostrado que el poder del pensamiento positivo puede tener un impacto significativo en nuestra salud. La PNL, la programación neurolingüística, la psicología positiva y la terapia cognitivo-conductual son enfoques efectivos para cambiar patrones de pensamientos negativos. ¿Ok? Ahora, en el caso de la psicología positiva, esta fue fundada por Martin Seligman, psicólogo, y se centra en fortalecer aspectos positivos de la mente. ¿Ok? Por otro lado, la terapia cognitivo-conductual es efectiva para cambiar patrones de pensamientos negativos, demostrando mejoras significativas en pacientes con depresión y ansiedad. Ejemplo de ello es que un estudio de la clínica Mayo encontró que optimistas, las personas optimistas, tienen un 50% menos de riesgo de morir prematuramente que pesimistas. ¿Ok? O sea, imagínense el impacto que tiene el solo hecho de tener una actitud positiva. Súmale a eso una buena alimentación, una higiene del sueño, deporte, ejercicio, eh, un sinfín de hábitos que pueden potenciar tu bienestar emocional aún más. Pero solamente ya con un enfoque de actitud de optimismo
mejoras automáticamente tu estado de ánimo y tu calidad de vida. Ahora, esta clase es más bien práctica. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo hacer? Antes de eso, tú hago consultas que puedan tener, o si no, paso al ejercicio. Perfecto. Entonces, ¿qué es fundamental o qué es importante en esta sección? Eh, este ejercicio, la idea es que le vayas poniendo pausa al video si estás viendo la repetición en YouTube y vayas paso a paso para aplicar esto y ser consciente de qué pensamientos estás teniendo y una vez que sepas cómo identificar pensamientos negativos, los puedas pasar a pensamientos positivos. Este es un ejercicio de alto impacto, es un ejercicio que se utiliza en talleres para justamente lograr eh, un traspaso de pensamiento negativo a pensamiento positivo, un cambio de actitud. Entonces, son cuatro pasos que vas a realizar en este ejercicio. El primero es la identificación del pensamiento negativo. No puedes cambiar aquello de lo que no eres consciente. Si no sabes que tienes un pensamiento negativo, entonces no lo vas a poder cambiar. ¿Perfecto? Entonces, lo primero es saber identificar ese pensamiento negativo. Entonces, vas a tener tres pasos acá. Son tres pasos por sección. El primer paso, encuentra un momento tranquilo y vas a tomar una hoja de papel y un bolígrafo. Perfecto, un lápiz. Luego de eso, antes de pasar a identificar un pensamiento negativo, vas a relajar tu sistema nervioso, cerrando los ojos, respiras profundamente, un par de veces, unas tres veces de forma profunda. Recuerda que la respiración es importante que sea diafragmática o abdominal de la zona baja de, ¿no es cierto?, de tu, en este caso, del estómago, porque de esa forma se activa el sistema nervioso parasimpático, ¿ok? Y luego de eso, deja que los pensamientos vayan fluyendo. Y paso tres, recién ahí anotas cualquier pensamiento negativo que venga a tu mente. Por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno o buena, no puedo lograr esto, o siempre fracaso. Y de esa forma, cualquier pensamiento de este tipo lo vas a anotar. Es importante, repito, que sea en un ambiente donde estés tranquilo, tranquila, sin distracciones. Si eh, estás con celular o con computadora, déjalo de lado, colócale modo avión, silencio, pero date por lo menos unos 10 minutos. No es necesario una hora. 10 minutos, 20, 30. Si tienes el tiempo de una hora, mejor aún. Pero con 10 minutos ya es un paso bastante importante. En el paso 2, una vez que identificas este pensamiento negativo, lo cuestionas. Es importante, sobre todo en el mundo del coaching, desafiar. El primer paso es observa cada pensamiento negativo que anotaste. Entonces vas a leer, vas a observar qué pensamiento negativo escribiste en ese papel. Y luego viene un desafío, un cuestionamiento, que dice, ¿es este pensamiento absolutamente cierto? ¿Hay evidencia que lo respalde? Probablemente ese pensamiento negativo no tenga ninguna evidencia que lo respalde. ¿Y es útil o me está limitando? Probablemente ese pensamiento negativo también lo único que va a estar haciendo es limitarte. Dentro de la programación neurolingüística, uno de los puntos claves, porque es una herramienta tan importante, es porque eh, muchos de los pensamientos que nosotros tenemos que son negativos tienen una función de protegernos. Entonces, si bien tienen una intención positiva, pero por otro lado nos están limitando. Y esa limitación tiene que ver con un miedo. Muchas veces, el 99%, ese miedo solo está en la mente
y no es real, no tiene ningún respaldo científico. Por eso es importante empezar a trabajar con esa conciencia. Paso 3, vas a escribir tus respuestas de forma sencilla, breve, y este proceso te va a ayudar a ver que muchos pensamientos negativos no son realistas o están simplemente de forma exagerada. ¿Ok? ¿Todo bien, Rosario? ¿Se entiende hasta acá? Sí, todo muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, seguimos. Repito, son 4 partes, esas son las 2 primeras, identificas y luego la segunda cuestionas, desafías. Es importante desafiar ese tipo de pensamientos. 3, aquí recién viene el reemplazo. Vale decir, por cada pensamiento negativo, le vas a escribir al costado o al lado un pensamiento positivo que lo contrarreste. Por ejemplo, siempre fracaso es el pensamiento negativo. Si yo lo cuestiono, si yo me digo, ¿es útil o me está limitando? Probablemente, ¿no es cierto?, me esté limitando. Si yo me digo a mí mismo o a mí misma que siempre fracaso. Por lo tanto, escribo siempre fracaso y al costado, eh, como pensamiento positivo, puedo escribir siempre lo intento. Otro ejemplo, no soy lo suficientemente bueno, pensamiento positivo, estoy aprendiendo y mejorando cada día, ¿ok? De esa forma. Luego te vas a asegurar de que los pensamientos positivos sean creíbles y realistas para ti, ¿ok? Eh, Tienen que estar a un mismo nivel de conciencia. Si hay una diferencia muy amplia, obviamente eso no va a ser realista y va a provocar también un choque a nivel de tu subconsciente. Por lo tanto, es importante que estén lo más alineadas posible. Y tercero, vas a repetir los pensamientos positivos en voz alta varias veces, sintiendo la verdad en ellos. Porque es importante este paso porque se trata de repetición. Y sabemos que a través de la repetición se crean nuevas conexiones neuronales, se crean hábitos. Por lo tanto, mientras más repitas este pensamiento positivo, más circuitos neuronales asociados a ese pensamiento vas a crear y el otro pensamiento negativo va a empezar a desaparecer o a disminuir. ¿Ok? Una vez que empieces esa integración, pasas al paso número 4, que tiene que ver con visualización y afirmación. Y este es un paso sumamente fundamental. ¿Por qué razón? Porque la visualización es una también de las herramientas más potentes que poseemos como seres humanos para manifestar cosas. Y dentro de la programación neurolingüística también se utiliza mucho como una herramienta para eh, enfocar, ¿no es cierto? Y también para reprogramar cierto tipo de situaciones, o mejor dicho, programar cierto tipo de situaciones o experiencias. Y esa visualización va acompañada de una afirmación. ¿Por qué razón? Porque esto tiene que ver con sentir. El último paso es más una parte kinestésica, una parte de sensaciones, es sensorial. Entonces, otro punto importante que acabo de recordar es que ¿por qué es tan importante la visualización? Si te fijas en los deportistas de alto rendimiento, muchos de ellos, por ejemplo, en el fútbol, antes de patear un penal, voy a poner el ejemplo de Cristiano Ronaldo, que es uno de los más famosos o más conocidos. Él trabaja muy bien lo que es la respiración, por ejemplo, y también trabaja también el diálogo interno. Se habla muchas veces en positivo y visualiza de qué forma quiere hacer un gol, por ejemplo. Entonces, esa técnica la utilizan mucho también los deportistas de alto rendimiento. El paso número 1, entonces, vas a cerrar los ojos e imaginar una situación en la que estás actuando con base en el pensamiento positivo. ¿Ok? Es importante que este ejercicio
ocupes tu mayor cantidad de creatividad sin límites. Y tienes que hacer como que esto ya pasó, vale decir, te visualiza logrando tus objetivos y sintiendo ese éxito y felicidad, ¿ok? Y una vez que lo obtienes, pasas a lo que ya mencioné anteriormente. La repetición es fundamental, repetir, repetir y repetir. ¿Para qué? Para crear esa conexión neuronal nueva y mandarle la señal a tu subconsciente de que ya es real. Entonces, repites diariamente tus afirmaciones positivas y especialmente en momentos de dudas o estrés, ¿ok? Ese paso se consigue a través de la práctica. Si tú practicas en momentos, ¿no es cierto?, donde estás en calma, en tranquilidad, es fundamental. ¿Para qué razón? Para que los pongas en práctica en el momento real cuando lo necesitas. Y cuando necesitas esos es cuando estás en momentos de duda o de estrés. ¿Ok? Por ejemplo, tienes una entrevista de trabajo y te dices que no eres lo suficientemente bueno o buena, pero hiciste el ejercicio de sacar eso y poner algo positivo y decirte estoy aprendiendo y mejorando cada día, y eso lo integraste de buena forma a través de una repetición constante, eso obviamente te va a ayudar muchísimo, más la visualización, a que lo puedas emplear en el momento en que te enfrentes, por ejemplo, a una nueva entrevista y utilices esa afirmación a tu favor. ¿Ok? De esa forma se hace un reemplazo de un pensamiento negativo a un pensamiento positivo. Esta es una técnica de muchas técnicas, pero es bastante sencilla de entender y la puedes colocar en práctica. Solamente necesitas un par de minutos, la actitud de querer mejorar, de querer ser mejor que ayer y están escritos acá el paso a paso. Perfecto. Dudas consultas que puedan tener. No, todo muy bien, al contrario, gracias por las técnicas que nos compartes. Ponerlas en práctica hace Perfecto, que esa parte funcione bien. perfecto. Muchas gracias, Rosario. Entonces, como conclusión, es importante. Nuestros pensamientos y creencias juegan un papel crucial en determinar nuestra calidad de vida. ¿Ok? Esto resume lo que se mencionó en esta clase. ¿Ok? Que es más práctica, es importante también, no tanta teoría, sino también pasar a la práctica. Por favor, haz este ejercicio, no lo dejes pasar, porque te va a ayudar muchísimo a empezar a crear cambios en tu vida de forma inmediata. Al adoptar un enfoque positivo y desafiar algo muy esencial en el ADN del coaching, desafiar las creencias limitantes, podemos mejorar nuestro bienestar general y alcanzar nuestras metas. Un ejemplo de aquello es la historia de J.K. Rowling, autora, ¿no es cierto?, del famoso libro y películas de Harry Potter, que pasó de ser una madre soltera, ¿no es cierto?, desempleada, a una de las autoras más exitosas del mundo, gracias a su persistencia y pensamiento positivo, sabiendo que podría lograr algo grande con eso. Perfecto. Y una vez más, en todas las clases está esta filosofía, rectificar el destino. Es importante siempre estar corrigiendo periódicamente, eso lo estableces tú una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, por semestre, por año, eh, pero es importante estar rectificando el camino, porque si no te rectificas, si te desvías 10 grados, en un año no es tanto, pero en 5 años esos 10 grados se van a transformar en 60, en 80, y te vas a ir a una dirección totalmente opuesta a lo que tú querías irte en un principio o te habías fijado como objetivo en un principio. ¿Ok? Eso es. Les agradezco el tiempo. Si estás viendo esta clase en YouTube, te pido que dejes abajo comentarios, dudas, consultas, eh, para que también no solamente te ayude a ti, sino que también a las otras personas que quieran participar en
en este tipo de clases o actividades. Muchas gracias y nos vemos.